Vamos a hablar de libros que han acumulado malas críticas, injustamente o no. Hola, ¿qué tal estáis? Antes de nada, os recuerdo que en la cajita de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi página web. Cada vez lo consigo decir más rápido. Y que si os gusta el contenido, agradezco muchísimo que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora vamos a hablar de libros y lo primero que voy a hacer es explicaros un poco de qué va este vídeo. Habréis visto por el título que será algo así como muerte por hype. Sí, señor, vamos a hablar de algunos títulos que yo creo que han sufrido de esta extraña situación que se crea cuando un libro acumula mucho hype, muchas buenas críticas y de repente baja al subsuelo y empieza a recibir un montón de odio y a nadie le gusta y se va al polo opuesto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Pues sucede esto. Sucede lo que se denomina científicamente como muerte por hype. Hay algunos títulos últimamente a los que les ha pasado esto y me gustaría comentarlos un poco con vosotras y daros mi opinión de qué es lo que ha pasado con cada uno de ellos. Algunos de ellos yo he sufrido la muerte por hype y las mías han sido algunas de esas críticas negativas y otros todo lo contrario. A mí son libros que me flipan, que son de mis libros favoritos, pero les ha pasado eso y pues en cada uno veo explicaciones diferentes. Vamos allá con el primer título. Creo que nadie va a estar en desacuerdo con que este libro ha recibido muy malas críticas aquí en España. Y a mí me chocó mucho hasta que me puse a reflexionar sobre ello, hablé con muchas personas, vi por dónde iban esas malas críticas y empecé a entender un poco qué es lo que había pasado. Este libro acumuló mucho hype. ¿Por qué? Lo primero porque le hicieron una buena campaña de marketing. Por un lado, intensa. Eso es algo que, curiosamente, van a compartir todos los libros que aparecen aquí. Una intensa campaña de marketing. En este caso a mí me pareció intensa, pero no me pareció mala ni desacertada. A mí me gustó la campaña que le hicieron. Y es un libro que además acumulaba mucho hype, no solo por la campaña que se hizo aquí en España y porque muchas estábamos con muchas ganas de que viniera, sino porque ya era un libro que llevaba acumulando mucho tiempo éxito fuera. Yo creo que eso también ha afectado porque afecta sobre todo a que empecemos a hablar de él mucho antes de que venga y os empecemos a dar mucho hype antes de que esté aquí e incluso de que muchas de nosotras lo hayamos leído. Es un libro que fuera estaba teniendo muy buenas críticas y que hubo un boom, hubo un momento en que todo el mundo estaba leyendo y hablando de este libro. Entonces creo que cuando llegó aquí, con un poco de retraso, de retardo, ya había sumado hypes. Había tenido el hype de fuera y había tenido el hype del marketing que se le había hecho aquí. Entonces ya se esperaba demasiado de este libro. Luego yo creo que también afectó que desde el principio la gente interpretó que iba a encontrar un libro de terror. Y con el terror pasa una cosa, y es que es peligroso catalogar a los libros de terror porque el gran público cuando se acerca a una historia esperando terror espera pasar miedo. Y claro, hay libros que estés de acuerdo o no en que se meta en terror, pues puede tener algunos factores que hagan que se pueda catalogar como terror, pero no te van a hacer pasar miedo, porque no son terroríficos, no son de pegarte sustos, pero sí que tiene una aura gótica, un tipo de ambientación, un tipo de finales que hacen que pues se asemeje un poco al género de terror. Pero creo que aquí sucedió por un lado eso y por otro lado que no se especificó bien que es un libro, no es juvenil, pero sí que tiene un aire juvenil. Es sencillo, es ligero, no es una gran obra profunda, no sé, ¿me entendéis? ¿No? Que yo creo que mucha gente se desilusionó porque lo sintió demasiado juvenil para lo que esperaba. Y por otro lado, es un libro que juega mucho, esta autora le da mucha importancia a la ambientación. Y para hacer una buena ambientación, pues sabemos que tiene que haber descripción y que quizá algunas partes del libro se hacen más lentas. Con lo cual, a mucha gente que no le gusta esa parte de ambientación, pues quizá se le pudo hacer un poco aburrido el libro. Yo creo que todo eso es lo que le jugó mala pasada al libro y que hizo que mucha gente lo leyera sin saber muy bien qué se iba a encontrar y que llevara unas expectativas equivocadas respecto a algunos de estos puntos que he dicho y que eso pues le pinchara la experiencia. A mí me parece un muy buen libro, me parece un libro que
si se hubiera cogido desde el desconocimiento, por ejemplo, es maravilloso, y que desde luego para cualquier persona que le guste la ambientación es que lo tiene que disfrutar sí o sí. Pero bueno, yo creo que este es un buen ejemplo de muerte por hype por eso, por todo el tiempo que se estuvo hablando de él antes de que se publicara aquí en España. Voy a hablar ahora de una autora que tiene muchísimo éxito y que ni de cachondeo está muerta, pero sí que creo que algunos de sus títulos ha tenido un poquito de este efecto muerte por hype. En concreto voy a hablar de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Es una autora de la que se ha hablado mucho, no solo de este título, sino de todos de sus títulos, porque está teniendo muchísimo éxito. Está teniendo tanto éxito que se le está publicando hasta la lista de la compra, ¿vale? Es una de estas autoras que lo ha petado con un par de títulos y entonces las editoriales han dicho, esto hay que exprimirlo. Y le están empezando a publicar tanto títulos nuevos como todos los títulos que tenía previos y que no había publicado. O sea, todo lo que hubiera escrito esta mujer le están diciendo, te lo compro, corre, dame más cosas. Entonces está habiendo un poco de una cosa rara de que, claro, a lo largo de la vida de una autora el estilo cambia, aprendes, hay evolución, pero el orden de publicación está siendo muy salteado. O sea, se publica uno de sus últimos títulos, lo que ha escrito ahora, que tiene mucho éxito, y luego a lo mejor se publicó el primer libro que había escrito la autora, y luego publican la continuación del anterior, y así. Entonces yo creo que los lectores se marearon un poco y no sabían ya qué esperar de los títulos de la autora. Me voy a centrar un poquito en los 7 maridos de Evelyn Hugo, que es el que quería incluir aquí, porque creo que es el que más, con diferencia, ha sufrido esto. Y creo que en este caso se pueden hablar de dos fenómenos. Por un lado, creo que hay mucha gente que no va a acceder a este libro y que ni siquiera lo va a leer porque ha cogido manía a la autora antes de llegar a este. ¿Qué pasa con esto que he dicho previamente? Que me da la sensación, sin tener conocimiento yo de nada, porque no he leído todavía ningún título más de la autora, pero he oído hablar mucho de ella y mucho de todos sus títulos. Entonces me da la sensación de que los títulos son muy diferentes, tanto en temáticas y en historias como en, no quiero decir calidad, voy a decir estilo. Entonces, yo creo que cuando se habló tanto de este libro y se creó tanto hype con este libro, pues claro, a veces pasa que se interpreta que es por la autora, por lo que hay hype. Y no tiene por qué, ¿vale? O sea, yo en este caso, pues no es un caso de esos en los que diga, me encanta la autora, quiero leerme todo. Lo que me gustó fue este título. Entonces, si lo que hiciste fue leer otro título de ella, puede que, claro, se te quitaran todas las ganas de leer este. Porque si lees otro título y dices, pues no me gusta nada, no vas a llegar a ese. Y como las publicaciones fueron tan a lo loco, creo que pasó un poquito esto. Eso por un lado. Y por otro, de la gente que sí leyó este título. Creo que hay dos hornadas diferentes de gente, que son los primeros lectores, los pre-hype, y los segundos lectores, los post-hype. Los que gracias a la suerte llegamos al título antes de que se generara tantísimo hype por él, pues lo disfrutamos. Sinceramente es que no he visto una mala crítica al libro. Sin embargo, los que llegaron después iban ya esperando cosas, iban ya con expectativas, unas expectativas además en muchos casos muy concretas, de cosas que igual no tenían que esperarse de este libro. Y entonces empezaron a sucederse los pinchazos, las decepciones y las malas críticas. Tampoco muchísimo, porque es verdad que es un libro que tampoco es que haya acumulado mucha mala crítica, mala de he odiado el libro, pero sí que ha acumulado mucha decepción, en el sentido de esperaba mucho de este libro por lo que había oído y pues bueno, pues vale, pero no es para tanto. Y claro, es que yo, para mi gusto, pocos libros pueden sobrevivir a un hype tan desmesurado. O sea, ¿qué esperas del libro? Claro, si te has puesto unos estándares que están por las nubes y que esperas que sea tu libro favorito y la gran obra maestra de la literatura universal, pues igual no es razonable. También puedes esperar cosas muy concretas de un libro. ¿Y qué pasa? Que cuando empieza a haber mucho hype de un libro, se empieza a hablar mucho sobre él. Y cuando se habla mucho sobre un libro, lo que empieza a pasar es que empieza a haber spoilers. Y en este libro en concreto creo que ha habido un debate que me parece interesante, pero yo tengo mi opinión bastante clara. En este libro hay gente que defiende que cosas que pasan en él no pueden ser spoilers, porque ciertos temas y ciertas cosas en las historias nunca son spoilers. Y yo no estoy de acuerdo, estoy fuertemente en desacuerdo. ¿Por qué?
porque yo creo que un spoiler es cualquier cosa que vayas a saber de un libro que te haga disfrutarlo menos. Si ese no es el caso y da igual para el disfrute del libro, pues daría lo mismo. Pero en este caso concreto, creo que hay cosas de las que se ha hablado del libro y que ha subido las expectativas de muchos lectores y ha hecho que las expectativas se dirigieran hacia un sitio que no es donde yo creo que había que haber puesto el foco y que se disfruta menos, porque es algo que te hace estar esperando cierta cosa que hace que muchas partes de la historia pierdan por completo el interés y que interpretes a los personajes de una forma completamente diferente. O sea, creo que cambia 100% la experiencia de lectura. Cositas que creo que han afectado a este libro, y ya digo que esto es charleta, así que como para ir metiendo aquí temas. Me interesa mucho saber vuestra opinión. Por favor, las opiniones en los comentarios de este vídeo sobre cualquiera de estos libros, y siempre, pero vamos, que siempre se me olvida decirlo, sin spoilers, porque los comentarios no solo los leo yo, los lee cualquiera y hay compañeras que leen vuestros comentarios para ver vuestras opiniones también y para ver recomendaciones y tal, así que cuidadito también con los spoilers en comentarios. Bueno, pues eso, que en muchos sentidos creo que este es un libro que se disfrutaba con el factor sorpresa, y que si te quitaban ese factor sorpresa, no solo por los spoilers, sino por cómo está narrado, por el estilo de la autora, por las expectativas que te crearas con el personaje principal, afectaba mucho. Y que si ya te has marcado tú lo que crees que vas a encontrar, lo que te han dicho que vas a encontrar, la experiencia cambia y obviamente creo que cambia a peor. Creo que por eso ha tenido tantas críticas negativas este libro, pero solo después de pasado cierto tiempo. Es que este es el síntoma claro para diagnosticar una muerte por hype. Cuando las críticas negativas no son continuas, sino que son solo a partir de cierto momento. Hay un claro momento temporal en el que las críticas empiezan a cambiar. Bueno, y me sigo metiendo en berenjenales, porque este vídeo me doy cuenta de que era un poquito para esto. Voy a sacar un libro que os va a parecer completamente inesperado que esté aquí, pero os voy a explicar enseguida por qué quería incluirlo. Nuestra Agatha Racing y la Kids Lethal, concretamente, porque es el primero de la serie. ¿Qué creo que pasó con este libro? Este libro, cuando se ha publicado aquí en España, en este caso solo ha pasado aquí, en la publicación nueva de las reediciones de España, porque obviamente son libros que tenían mucho tiempo y que fuera ya se conocían y que se seguían publicando, entonces ha pasado con las reediciones de Salamandra. Y este ha sido 100% un caso de muerte por hype, pero en este caso lo quería incluir porque es muerte por marketing. Y lo necesitaba incluir porque es que a mí me dio una rabia que me hervía la sangre por dentro. No podía, de verdad. Me mordía la lengua y moría envenenada. ¿Por qué? Porque este libro, o Salamandra, lo publicó aquí, lo reeditaron y obviamente hizo una campaña de marketing, no gigante, pero bastante buena, sobre todo por redes y demás, para promocionar el libro. Y como parte de esa campaña de marketing, pues lo que hizo, como hace muchas veces, son los envíos editoriales. ¿Cómo decir esto? O sea, los envíos editoriales masivos, sin tener en cuenta a quién se envía el libro, muchas veces hacen daño al libro, porque se está obligando o se está haciendo leer o te estás asegurando que ciertas personas lean el libro que no les va a gustar. Y no solo no les va a gustar, sino que encima lo van a leer esperando una cosa completamente distinta de lo que realmente es. Y no es tan difícil saber a qué personas no les va a gustar cierto libro, a poco que conozcas su contenido. A poquito, Tampoco hace falta hacerte un máster. Entonces, yo esto lo vi venir de lejos. Lo vi venir desde que empezó a pasar. Y me puse nerviosa porque, pues sabéis que a mí me emocionaban mucho estas publicaciones y todo, pero lo vi venir en cuanto empecé a ver a quienes les estaban llegando este libro. Porque yo ya sabía que no les iba a gustar. Hubo mucha gente que se supone que iba a promocionar el libro, que en cuanto les llegó el libro, yo sabía que no les iba a gustar, porque es que no es el tipo de libros que leen, no es el tipo de libros que les iba a gustar de ninguna manera. Y encima, lo vendían de una manera errónea, porque ni es Agatha Christie, ni es misterio clásico al uso, ni vas a encontrar... Es que no vas a encontrar esas cosas. Entonces, claro, si se lo empiezas a mandar a un montón de gente que, por ejemplo, solo lee clásicos,
pues vas a acumular malas reseñas. Si se lo empiezas a mandar a un montón de gente que solo lee thriller hardcore, pues vas a acumular un montón de malas reseñas. Sorpresa, sorpresa. Entonces, este es particular porque lo he introducido, pero el punto está en que a veces el marketing lo que hace de una forma o de otra es que llegue a lectores equivocados. Porque sí, señores, existen lectores equivocados. No en el sentido de que la gente no pueda leer lo que le dé la gana. Por supuesto, todo el mundo puede además probar y después decir que no le ha gustado. Pero el problema está en cuando pruebas algo creyendo que te vas a encontrar otra cosa porque te han dicho que te vas a encontrar otra cosa. Y bueno, yo ahora ya estoy contenta porque enseño porque obviamente solo pasó con el primero, ¿vale? Porque con el primero fue cuando se dio este fenómeno de que lo empezaron a leer un montón de gente que a las claras no era su tipo de libro. Y además, lo que también a mí me llamó mucho la atención y me fastidió, vamos a decirlo, es que las opiniones y las reseñas de esa gente que se había leído el libro con unas expectativas equivocadas porque se lo habían vendido mal y que claramente no era su tipo de libro, después las opiniones negativas no eran opiniones negativas válidas y, cuidado, ¿en qué berenjenal me estoy metiendo? Pero ahora lo voy a explicar y lo vais a entender porque obviamente cualquier opinión es válida, ¿vale? Quiero decir que no me parecían acertadas porque claro, expresaban que el libro no era bueno porque no les gustaban ciertos ítems y factores y componentes que son los componentes primordiales del género. Es decir, es como si yo digo que no me gusta un libro de novela histórica porque es que me cuenta mucho sobre historia. Entonces, decir que, por ejemplo, en un libro del género de Cozy Mystery es malo porque el misterio juega un papel secundario, es que es el género. O cosas así, ¿vale? Otras cosas que tenían que ver con esto, con decir, es que estás hablando de factores que representan el género. Es como eso, si dices que un thriller está mal porque hay muchos giros argumentales. Pues es que es un thriller, o como si te metes a leer una novela negra hardboiled y dices, es que hay mucha violencia, entonces este libro es malo. No, no es malo, es que te has metido en un género que claramente no es para ti. Entonces pasó eso mucho, y cuidado, estoy hablando de estas cosas, porque luego ha habido mucha gente que se ha leído este libro y otros muchos libros que a mí me gustan, que dicen que pues, no les ha gustado porque no les ha gustado, porque no les ha dicho nada, porque les ha aburrido, porque no les ha gustado cómo escribían. Entonces todas esas opiniones, chapó, y no tiene nada que ver con el tema del hype. Del hype entendido como expectativas erróneas. Y pues por eso quería meter este libro aquí, porque me pareció bastante curioso, pero completamente esperable desde el momento en que yo vi cómo estaba yendo la cosa. ¿Qué ha pasado? Que solo pasó con el primer libro, porque el primer libro hizo de filtro. La gente que obviamente no eran libros para esa gente, porque no tiene nada que ver con lo que leen normalmente, pues no han seguido leyendo, como es lógico. Y la gente a la que ha ido llegando después, que llegó por casualidad y les gustó, o que después ya han ido entendiendo qué tipo de libro era esto y se han acercado ya a sabiendas, pues sois las que os habéis quedado y las que habéis seguido con la saga y obviamente están teniendo éxito, porque a partir del segundo libro creo que pues ya solo lo estaba leyendo la gente que les había gustado los libros o les había gustado el género, porque estoy muy contenta de que son unos libros que estas reediciones creo que han descubierto el género del Cozy Mystery a mucha gente aquí en España. Así que, pues, un libro que creo que sí que ha sido un mini fenómeno en el mundo del misterio y que merecía la pena comentarse porque no es lo mismo que con el resto de libros, pero creo que pasó algo bastante similar. Me quedan 2 y todavía son 2 intensitos, así que agárrense. Venga, vamos primero con el que tengo menos que decir, porque, bueno, pues es un poco sin más, pero por hablar un poco de otro tipo de hype creado. Y es lo último que me dijo. Con la verdad que sé analizar menos lo que ha pasado, porque creo que es algo que no ha pasado aquí en España, sino que ha pasado fuera. Creo que es algo que venía de fuera. Esto es un thriller domestic noir que
venía con bastante hype y yo soy la primera culpable de haber creado un poquito de ese hype porque yo misma me dejé llevar por el que venía de fuera y que ha sido como un dominó. Hemos ido cayendo uno detrás de otro y ya está. A ver, este es uno de esos que sí que me afecta directamente porque a mí no me ha gustado. O sea, a ver, no es un libro terrible, pero me afectó el hype. Me ha decepcionado porque tenía muchas ganas y luego... No, era un libro, pues, no sé, muy normalito, tampoco horrible, pero muy normal. Y de nuevo, marketing. Pero en este caso es un marketing muy especial porque este es uno de esos libros que justo en esta edición no lo pone, pero en muchas sí, que es uno de los seleccionados por Reese Witherspoon en su club de lectura. Reese Witherspoon la conoceréis porque es una actriz y productora y guionista y tal, muy famosa. Ha promocionado este libro dentro de su club de lectura. Y su club de lectura es bastante especial. ¿Por qué? Porque no es un club de lectura pues así como el mío, te quiero decir. Es el club de lectura de una señora millonaria que se dedica al cine. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de hacer un marketing de la leche con los libros que selecciona, pero a nivel de que se venden con una especie de sello que pone que son recomendaciones suyas, también muchos de esos libros, o creo que todos, los coge para adaptarlos a cine, o sea, a pantalla, da igual en película o en serie, ver para adaptarlos. Entonces, claro, o sea, desde casi antes de que se publique el libro o de que salgan las nuevas ediciones y tal, y desde luego de que llega aquí, pues el marketing ya está por las nubes. Y eso es lo que pasó con este. Pasó fuera, ¿vale? Pasó fuera porque era una de estas selecciones que había hecho ella. ¿Y fuera en qué se tradujo? Se tradujo en que, por ejemplo, fue el ganador de los rankings de Goodreads en la categoría misterio. Y en general estaba muy alto en muchas listas de libros de misterio, de libros favoritos, etc. Entonces, bueno, pues estaba como muy presente. Lo trajeron aquí a España y mucha gente como yo, que seguimos un poco lo que pasa afuera y tal, pues empezamos a hacer ojitos al libro y culpables completamente de empezar a hablar de él antes de leerlo, de empezar a decir que teníamos muchas ganas y de bla 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 bla. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que el libro no está a la altura. En este caso, además, no me importa decirlo, te puede gustar o te puede no gustar. Ahí sin problema, pero no está a la altura de tremendo hype que se hizo. O sea, el mejor de misterio del año, por favor, hombre. Nadie, no creo que nadie esté de acuerdo con esa afirmación de los que lo hayáis leído. Si no es así y de verdad creéis es vuestro favorito de misterio del año, comentádmelo abajo porque también me encantará saberlo. Pero el libro no estaba a la altura. También es verdad que creo que perdemos de vista de que esta señora, la señora Reese, efectivamente elige los libros porque quieren que sea adaptaciones, quiere sacar de ahí toda la chicha que tenga. Y entonces eso hace que quizás se fije en otras cosas que no vayan a hacer que el libro sea perfecto, pero que sí puedan ser adaptaciones perfectas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este libro a mí no me ha gustado, pero creo que de este libro puede salir una adaptación a pantalla muy chula. Entonces, bueno, pues que igual hay que pensarse bien las cosas y ver y ser un poco conscientes de dónde sale ese hype que tenemos y analizarlo antes de que nos coma. Todavía no he oído muchas opiniones de este libro, la verdad, creo que la gente se está haciendo de rogar para leerlo. Yo es que lo leí según salió porque tenía muchas ganas, con Rocío de Libros al Alba. Sé que alguna compañera más lo ha leído y bueno, no tengo muy claro qué les ha parecido, pero sé desde luego que no es su favorito del año. Y tengo ganas de que más gente lo lea e ir viendo a ver si esta muerte por hype que yo predigo después de haberlo leído yo se da o no, o igual yo estoy súper equivocada. Y por último tenemos uno de los superventas de los bestsellers de este año, que es La señora March de Virginia Feito. Y vamos a ver, he dudado de si meterlo aquí, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo bastante claro que es muerte por hype. ¿Por qué he dudado? Porque me he informado un poco, o sea, para esto he buscado la puntuación que tiene en Goodreads, en otros sitios, reseñas, opiniones, y me he dado cuenta que igual yo, claro, estaba muy cerrada a las opiniones que había en mi círculo. Y cuando hablo de mi círculo quiero decir tanto mi círculo personal como mi círculo en redes. Que en general, pues había visto opiniones que coincido bastante con ella y en general no eran opiniones buenas. Pero me he dado cuenta que luego
hay otro grupo de personas, de lectores, que son el polo opuesto. Entonces, en este caso, yo no sé si es muerte por hype, pero desde luego lo que sí se puede asegurar es que las opiniones están bipolarizadas. Completamente. Creo que este libro es muy especial en el sentido de cómo se ha vendido, cómo ha llegado a ser bestseller, del proceso de publicación que ha seguido, del tipo de marketing que se le ha hecho, de cómo lo ha vendido la propia autora, de cómo lo han vendido las editoriales. Y me parece un ejemplo muy, muy interesante, si os gusta todo esto, y analizarlo y ver cómo puede afectar al público, a las ventas, tal. Me parece un libro perfecto para analizar el fenómeno. Porque tiene muchas cositas que no me da tiempo a comentar en este vídeo, que os fui comentando en su momento por Instagram y tal, pero bueno, vamos con lo principal. ¿Qué ha pasado aquí? De nuevo, yo creo que es una muerte por marketing. Este libro ha acumulado muchas malas críticas. Ha acumulado muchas buenas críticas, sí. Y eso está muy bien, gente que le ha gustado el libro. Pero el problema son las malas críticas. ¿Por qué? Porque yo creo que esas malas críticas, de nuevo, era de gente que esperaba otras cosas. Y por eso es muerte por hype. Porque era de gente que, medio incluida yo, ahora os cuento. Era de gente que tenía mucho hype por este libro, pero porque se esperaba unas cosas que le habían prometido de este libro y que este libro no da. Esto se puede ya prever cuando un libro te lo empiezan a vender comparándolo con los grandes autores del género que sea o en general de la literatura, y cuando te empiezan a decir cosas como que es el mejor libro que se ha escrito de no sé qué. Cuando empiezan a hacer eso, tú ya te puedes oler que ese marketing está tendiendo a la muerte por hype. Así que alerta, cuidado, que os salten las alarmas. Y de este libro se dijo que era el mejor thriller psicológico publicado desde hace no sé cuántos años, que la autora era la nueva Patricia Highsmith, se le comparaba con Hitchcock, no me acuerdo qué más se decía, pero eran todo barbaridades de ese estilo, ¿vale? No puede ser real, claro, esas frases no pueden ser reales, y cuando los lectores se acercan a un libro que además es debut de la autora, con tales expectativas, o sea, cuando tú te acercas a una primera novela de una autora esperando leer a Patricia Highsmith, ¿qué va a pasar? Pues tremenda hostia va a pasar, claro, es que tampoco somos tontas, ¿no? Las lectoras, o sea, yo creo que ya sabemos que tenemos que rebajar un poquito, pero aunque tú conscientemente rebajes esas expectativas y sepas que no vas a leer a Patricia Highsmith, se te ha quedado ahí. Se ha quedado ahí la información y quieras que no, las expectativas están. Y dices, vale, no va a ser tan bueno. Pero si han hecho esa comparación, será que mínimo llega a unos estándares que, pues espero cosas. Y luego, ¿qué pasa? Pues que vienen las decepciones. Este caso en concreto a mí me da bastante pena, porque... mi caso en concreto es que yo decidí conscientemente esperarme, porque me di cuenta que obviamente estaba pasando esto, que era un candidato a muerte por hype clarísimo, y yo dije, vale, me voy a esperar un tiempo a leerlo, voy a intentar desintoxicarme un poco de cómo lo han vendido y todo esto, y luego ya lo leo. Así que llevaba el hype bastante rebajado. De hecho, iba casi segura de que el libro no me iba a gustar. Yo a veces me pasa esto, ¿no? Que le doy la vuelta. Pero bueno, lo que encontré fue que efectivamente no me encantó, pero que vi un libro con muchísimo potencial. Entonces lo que me pasó es que me dio mucha pena porque creo que en este caso el marketing ha arruinado al libro. Y en concreto para las lectoras de misterio, o de novela negra, o de thriller psicológico, como lo vendían, creo que ese grupo de lectoras más afines a los géneros... pues son el gran grupo que ampliamente ha estado decepcionado con la señora March. Creo que es un libro que, sin embargo, por ejemplo, a lectores y lectoras de narrativa, es probable que impactara bastante y que sí que les gustara mucho. Porque al final no se atiene al género. Y aquí viene otro problema de marketing. Vender un thriller cuando no es un thriller. Pasa con todo, ¿eh? Es lo mismo que con Agatha Racing, vender Agatha Racing como una novela negra o como un thriller cuando no lo es. Pues aquí pasa lo mismo, es que no lo es. Entonces, claro, cuando alguien que va esperando un thriller va por el 50% del libro y no ha pasado nada, pues estás desafiando completamente sus expectativas. Entonces, o has encontrado un lector que va con la mente muy abierta,
o probablemente te lleves una mala crítica. Ese es el problema del marketing. Y cuidado, que hay cosas que yo critico porque están mal hechas, o sea, están hechas con el pie. Pero hay otras veces que es muy difícil vender bien algo porque luego la gente interpreta lo que le da la gana y espera lo que le da la gana, y a veces las palabras tienen mucho poder y escoger la palabra adecuada en cada momento para definir un libro o una historia es muy difícil, sobre todo cuando las historias son complejas. Y pues puedes centrarte en distintos puntos de ella para definirlas, pero claro, centrarte solo en un punto de la historia para definirla por completo te lleva a este tipo de errores. ¿El libro de la señora March tiene puntos que sí que son thriller psicológico? Sí. ¿Son lo que yo juzgaría que es el centro del libro o como creo que habría que definir el libro? No. Lo primero, porque son una minoría. Entonces, bueno, pues eso es lo que creo más a grandes rasgos que ha pasado con la señora March. Pero ya digo que yo aquí sí que me interesé mucho por el proceso de publicación que han tenido este libro y creo que ahí también hay otras muchas cosas que han ido afectando. Es un libro escrito por una española, pero está escrito en inglés, se publicó fuera primero, por eso después llegó a España más tarde, aunque la autora fuera española. No lo ha traducido ella, lo ha traducido otra gran traductora, que es muy buena además, pero bueno, creo que el libro ha ido sufriendo también cambios hasta que nos ha llegado a nosotros, tanto en la crítica, como en el marketing, como en el propio libro por la traducción. Una experiencia editorial compleja. Así que bueno, no sé si me habré explicado bien, pero creo que es que se merecía su hueco en esta selección de Muerte por Hype. Y hasta aquí mis reflexiones de hoy. Este era un vídeo que no sabía muy bien qué iba a salir de él, pero tenía esto rondando por la cabeza y me apetecía aglutinarlo todo en un solo vídeo, sobre todo para saber vuestras opiniones. Dejadme en comentarios todo lo que os apetezca. ¿Estos libros os gustan? ¿Sois del team que sí? ¿Sois del team que no? ¿Creéis que el hype os ha afectado? No solo en esto, ¿creéis que os afectan las reseñas, el hype, las expectativas, el marketing de los libros? ¿Creéis que el marketing se hace bien, se hace mal, que a veces cometen tremendas cagadas, que en general sí que aciertan al definir a los libros, que no? No sé, me interesa mucho todo lo que tengáis que decir sobre esto, porque al final es un movimiento como muy social, en el sentido de que somos la comunidad y somos las lectoras las que luego vamos dando forma a esto y somos las que hacemos que se creen estas muertes por hype o todo lo contrario, y la forma en la que nos retroalimentamos unas a otras me parece fascinante por completo, y cómo pueden cambiar nuestras experiencias por cómo nos hayamos dejado influir de una manera u otra por las compañeras lectoras. A mí me interesa mucho el tema, así que espero vuestras opiniones. Muchísimas gracias por llegar a este punto del vídeo. Si os ha interesado, estaré muy contenta porque era un poco experimental. Y nos vemos en próximos vídeos. Os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todas mis redes sociales y que me ayudáis un montón si os gusta el contenido que hago, dando likes a los vídeos, dejándome comentarios y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. ¡Chao!